Ahora con mucho entusiasmo estamos recibiendo al profesor de Economía, docente, investigador, presidente además del CED, el Centro de Estudios para el Desarrollo. Hernán Bonilla nos ayuda a poner la mañana en camino. Hola Hernán, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro. Un gran gusto estar por acá contigo. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, tengo como un manojo, imagínate, los temas de la economía, que a propósito, no es una hipótesis que sostengo hace tiempo, pero que no tiene nada de creativo ni de lúcido, y es, estoy convencido que en los últimos 40 años, pero segurísimo en los últimos 20 años, ciertos conceptos vinculados a la economía se han objetivamente democratizado más, horizontalizado más, y asuntos sobre los cuales el público en general no estaba ni atento, ni siquiera sabía exactamente qué significaban, hoy se han vuelto moneda corriente en la discusión acerca de cómo va el país, y si un informativo lo dice, sabe de qué está hablando, y la persona pregunta, che, ¿qué está pasando con el IPC o el crecimiento de la economía o el déficit fiscal o dónde estamos parados con relación a la deuda? Ni hablar a los históricos ítems de ocupación, desocupación, salario, etcétera, ¿no? Hay como mayor trazabilidad y flujo de conocimientos, ¿no? O de datos al menos. No, creo que es cierto eso, sí. Se han popularizado un poco los temas de la economía. Uruguay en eso probablemente venía un poco atrasado respecto a otros países, donde la discusión económica ya era más popular, incluso lo que vos decís, con algunos conceptos que de repente entran a formar parte de nuestra discusión bastante recientemente. Cuando uno mira cuando empieza la formación de economistas mismo, Uruguay empieza bastante décadas después que en Argentina, en Chile, en Brasil. Cuando uno mira los centros... ¿Qué fue acá a los 80 quizás? Un poco antes, pero era una carrera muy ligada al contador público, que son cosas bastante distintas, pero incluso los primeros títulos de economista eran contador público-economista, que eso hace con muchos contadores, que en realidad son economistas, le digamos contadores, pero... El emblemático, hay 20, pero un emblemático acaso es Astori, por ejemplo, ¿no? Astori, Bención... Claro, son los contadores, pero que en la función pública laburaron como economistas. Y son economistas de profesión, de formación, están formados en economía. Creo que es cierto eso que se ha popularizado y que entran a formar más parte. Hay periodistas especializados en economía también en muchos medios, el trabajo de centros de estudios, de institutos en la Universidad de la República y en las universidades privadas que también difunden su trabajo. Y después creo que también la gente empezó a visualizar mejor cómo le impactan las variables económicas en su vida. Capaz que al difundirse eso y uno, pero a mí me importa cuánto es la inflación, que antes la inflación era como 40 años atrás, como vos decías, no todo el mundo pensaba que la inflación era mala. Hoy creo que todo el mundo está de acuerdo que la inflación te come el sueldo, te come la jubilación, es algo malo. Cuanto más baja la inflación, mejor. Entonces tenemos mayor noción, sabemos interpretar mejor, me parece, esos datos, la tasa de desempleo, la tasa de empleo, y eso hace que la gente esté más atenta probablemente a estos indicadores. Uh-huh. ¿Y tu vínculo con la economía cómo nace? ¿De qué modo encontraste por ahí? Decías, esto es lo mío. Si es que lo tuyo, a lo mejor me confesás acá que estás buscando lo tuyo. Que todavía estoy en la búsqueda. Podría ser, ojo, ¿no? Bueno, más o menos, pero en realidad yo entré a la Facultad de Economía con 17 años sin tener muy claro qué iba a hacer. O sea, ese hermano mayor que puedo ser de vos o ese tío, ¿cómo te podría decir? ¿Y qué vas a hacer? ¿Contador o economista? ¿No sabías responderlo? Yo pensaba que iba a ser contador. Okay. O sea, pero no estaba seguro. ¿En tu familia, en tu entorno, había como un mandato familiar? No, mi padre es ingeniero, mi mamá es nurse, no. Okay. Yo, más bien fue por descarte, digamos, que me fui acercando. Tenía claro que no quería nada que tuviera que ver con la medicina ni nada cercano a eso. Tenía claro que no quería tampoco derecho ni nada relacionado a eso. Entonces terminé haciendo el preparatorio de ingeniería y como que... ¿En qué liceo? En el Varela. Ajá. En el UDEP, que era el preparatorio del Varela. ¿Ahí de la calle Colonia?
Sí, en aquel momento estaban Canelones, la parte del quinto y el sexto. Es cierto. Y ahí digamos, mis opciones de adolescente eran más, tenía dudas si ser ingeniero o economista, no, contador. Me decido por entrar a la facultad de economía. El primer año es común para contador, economista y las otras carreras de la facultad. ¿Tenías 17 ahí? Ahí va a cumplir 18 en el 2000. En el 2000 entré a facultad. Y en las materias comunes me empiezo a dar cuenta que me gustan más las materias de economía que las de contador. Claro. Y ahí viene el dilema que ahora creo que se da menos, pero que en aquel momento teníamos muchos, que era, me gusta más la economía, pero va a ser más fácil conseguir trabajo como contador. Claro. Ahora quizá lo discutimos un poquito más, ¿no? Esa premisa. Ahora creo que no es tan así. Uh-huh. Pero en aquel momento todavía era así. Sí, claro. Entonces, el segundo año ya hice las carreras de las dos. Había materias distintas de economía y de economista y contador. Hice las dos. Y ahí ya me fui decantando. Digo, bueno, me la voy a jugar. Me di cuenta que me gustaba la economía y me empecé. Y a partir del tercer año ya hice solo las materias de economista y seguí de largo. ¿Y egresaste entonces? Y terminé egresando en el 2000, como en el 2000... ¿La hiciste bien, tranqui, la carrera o...? Bastante tranqui. No, la hice bien. Me demoré como 2 años en terminar la tesis. Pero la carrera la hice bastante Pero bien. ¿Y mientras tanto qué hacías? ¿Podías laburar de algo o tenías no necesitabas trabajar tanto, digámoslo? En los primeros años de facultad no trabajé. Después empecé a trabajar en cosas que no tenían tanto que ver con economía. Trabajé en una empresa que se dedicaban a estadísticas de comercio exterior o cosas de ese estilo. Pero no... Hice una pasantía en la DGI. Pero no... ¿El Z estaba en aquella época ya o todavía no? Creo que sí. Porque el Z estuvo en el último tramo del gobierno de Valle y el primero de Vázquez, ¿no? Así que... Sí, creo que estaba todavía así. Pero y ahí después fui enganchando más en temas de economía y es lo mío, sí, pero también en los últimos tiempos, en los últimos años, con una preocupación más hacia capaz la filosofía política, o sea, un marco más general, un poco más lejos que la economía concreta, y por eso escribí, el año pasado publiqué una biografía intelectual de Ramón Díaz. Sobre Ramón Díaz, sí. Que a propósito, la primera edición creo que está agotada, ¿no? Está agotada, está la segunda, vamos, más de 1000 libros vendidos, que para Uruguay no está tan mal. Y bueno, digamos eso, mis columnas en El País en general van más por el lado de, no sé, investigar la obra de Adam Smith o de Hayek o de Rousseau que por temas de coyuntura económica, y cada vez me atraen más esos temas que la coyuntura económica. Esa es la verdad. Claro, los temas de la filosofía económica en diálogo con la filosofía política, ¿no? Sí, supongo que... Ahí va, pero como que el marco, la economía concreta y se separó mucho del marco institucional en el que se desenvuelve. O sea, el análisis de la economía pura y dura ha ido prescindiendo con el paso del tiempo de la política en la que se inserta, las instituciones, las reglas de juego. El recuperar un poco ese tema que los economistas clásicos lo tenían claro, de que la economía, sin analizar en cómo se desenvuelve todo el contexto, la cultura, las instituciones en que se dan los procesos económicos, termina siendo un ejercicio un tanto abstracto. Y bueno, sí, es capaz que ese diálogo entre la economía con la política, el área que a mí me ha interesado más. Y esa plataforma es como ideal para generar un vaso comunicante con la política y la acción política. Y vos desde ese punto de vista, ¿dónde estás parado? Porque me imagino que, bueno, de hecho en el arranque de este gobierno participaste en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero justamente es un ministerio donde uno puede estar participando y más allá de sus afinidades legítimas políticas, no necesariamente significa que esté haciendo política. ¿Estoy bien lo que estoy diciendo? Pero también es como una atalaya perfecta para incursionar o dejarse seducir por. En ese sentido, ¿vos dónde estás parado? No, sí fue una experiencia interesante, obviamente. Conocer cómo funciona desde adentro el Estado, cómo funciona un ministerio, cuando uno anuncia una medida y qué hay que hacer para que eso entre en práctica. Claro.
bueno, las negociaciones que tiene el querer que las cosas que uno quiere hacer pasen, ¿no? Fue una experiencia interesante, aprendí muchísimo, pero para mí también fue como la confirmación de que lo que a mí me gusta es trabajar desde un lugar donde hay tiempo para pensar, donde se puede escribir y trabajar en temas de largo plazo. Los temas que a mí me importan del desarrollo del país se juegan más me parece a mí, en el clima de ideas, en lo que piensa la gente, en lo que piensan los políticos, los periodistas, los formadores de opinión y finalmente la gente, que en las medidas concretas que uno puede impulsar desde el ministerio. Entiendo. Si uno quiere impulsar medidas que la gente no quiere, no va a poder. Entonces, como afortunadamente vivimos en una sociedad democrática, Uruguay de las democracias más plenas del mundo, y todos podemos decir lo que creemos y todos podemos votar lo que nos parezca mejor, hay que, para que el país tome el rumbo que uno quiere, que es una de las cosas que a mí me interesan, empujar ideas, impulsar las ideas que pueden llevar a Uruguay al desarrollo, hay que trabajar en investigación y en opinión pública. Y eso a mí, un poco pomposamente no puedo decir, es capaz que mi vocación, claro, más que estar en el ministerio empujando los expedientes para que las cosas pasen. Pero entonces, para terminar de redondear la respuesta, tu incursión en la política, al más tradicional de los estilos, ¿no es algo que lo tengas en el radar? ¿Es algo que lo descartás? Sí, no es por ahí. Digamos, ahora que el año que viene votamos, no vas a estar en una lista para ser diputado, senador o no sé qué. No hay ninguna chance de que aparezca en ninguna lista en la elección que viene. Bueno, ojo, como viste que a veces uno dice, ha pasado y seguirá pasando, que uno dice cosas, ¿no? Sí, bueno, es verdad. Sugiero usar la fórmula de la calle Herrera en las actuales circunstancias. ¿Te acordás? En la famosa carta. Estuvo bien. Pero cuando la renuncia fue en serio, no dijo en las actuales circunstancias después. Claro, ahí se le creyó porque... Bien. Bueno, la semana pasada, creo que fue la semana pasada, 10 días a lo sumo, en el marco de la Expo Prado, el CED organizó una actividad, repito, en el marco de la Expo Prado, que tenía como eje el famoso atraso cambiario. Y participaron allí distintos economistas, María Laura Rodríguez, Ignacio Munjo, bueno, el economista Lema, Iturralde, el economista Iturralde, que además... es un querido amigo que en forma muy seguida viene por acá. Sí, que está cumpliendo años hoy. Así no te puedo creer. Le mandamos un saludo. Bueno, le mando un abrazo grande a Agustín. Sí, que bueno, está ahí además procesando cambios familiares intensos, ¿no? Un abrazo cariñoso a Agustín, que además lleva al bebé a donde yo lleve el mío. Bien, y en ese contexto, ¿y cuánto cumple Agustín? 36. Es un chiquilín. Un chiquilín. Bien, y en ese contexto, bueno, justamente se conversó acerca del famoso atraso cambiario, y que es como una marca, ¿no? Que cada tanto es como una cosa más o menos permanente que el Uruguay vive, y aunque acá te voy a usar más que nada como profe, antes que nada, para que nos sitúes en forma lo suficientemente amplia como para que nadie quede afuera de la fiesta del conocimiento, ¿de qué hablamos cuando hablamos de atraso cambiario? Y si... yo sé lo que cree que la expresión atraso cambiario tiene una connotación negativa. Bueno, vamos, y siempre lo es en cualquier circunstancia, y otro de los desafíos de la economía, para todos por igual, porque seguramente en economía, igual que en la vida, nada es para todos por igual, ¿no? Y ahí es donde están los matices que siempre hay que saber generar. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de atraso cambiario, profe? Es un concepto, como decir, no es tan sencillo, porque el atraso... Yo veo que no es sencillo. La expresión atraso cambiario nos responde a algo que uno puede decir. Cuando uno habla de inflación, básicamente lo que dice es el índice de precios al consumo y cómo se movió. Entonces, tiene claro de lo que habla, aunque la inflación es un fenómeno más amplio, se podría medir de distintas formas. Más o menos todos sabemos cuando hablamos de inflación de qué hablamos, ¿no? Y cómo la medimos. En general hay un indicador al que todos nos referimos cuando hablamos de inflación. El atraso cambiario es más complejo porque no hay una única medida de atraso cambiario. Hay distintas cosas a las que a veces nos referimos cuando hablamos de atraso cambiario.
a veces se lo confunde con cuál es la inflación en dólares, cuánto aumentan los precios en dólares en un país. Hay medidas de tipo de cambio real, esto es el tipo de cambio comparado con un promedio histórico o con otras monedas. El Banco Central hace una medida de esto, los analistas privados y los centros de estudios, las universidades también tienen sus propias medidas, que no son las mismas. Entonces, en primer lugar, es un fenómeno que no... Si vos le preguntaras a distintos economistas cuánto es el atraso cambiario hoy, o si hay atraso cambiario hoy en Uruguay, tendrías distintas respuestas. Claro. Ahora, tratando siendo de lo que yo creo que es más firme y lo menos firme en el tema, Dale. Yo te diría que hoy prácticamente todos los economistas te dirían que hay atraso cambiario. Esto, en sencillo, ¿qué quiere decir? Que nuestra moneda se ha valorizado más que otras, que Uruguay es más caro que otras economías en términos relativos. Esto podría ser una definición un tanto más bajada, generalizada, quizás. Generalizada de qué hablamos cuando hablamos de atraso cambiario. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos encarecido respecto a otras economías. ¿Y eso qué efectos tiene? Los efectos principales. Bueno, primero, el que se despierta más tapas en los diarios y minutos en la tele y en la radio es, bueno, dificulta la tarea de los exportadores. Pará, una precisión que aunque suene obvia, creo que hay que hacerla, y mucho más en este tiempo que en alguna medida creo que está en discusión. Que se ha vuelto un país caro en referencia a una moneda, al dólar, ¿verdad? Es la forma en que lo vemos más, en lo que lo vemos mejor, capaz, sí. Porque creo que, ¿no? Sí. Siempre sentimos, el atraso cambiario está con relación cambiario, el cambio de nuestro peso con relación al dólar, ¿no es cierto? Ahí va. En general, digamos, la crítica o la queja más sencilla de atraso cambiario es viene bajando el valor del dólar en la economía. Claro. Y el dólar está muy barato. Esa es probablemente la queja más común y que se mira de atraso cambiario. Ahora, eso no es tan así, porque si el dólar está bajando en todo el mundo, no necesariamente nos estamos encareciendo, ¿no? Claro. Si pasara lo mismo exactamente en todos los países, en realidad estamos igual. Por eso que es una medida también que hay que ver en términos relativos. Y también hay que ver en qué espacio uno lo mide, en qué tiempo. Si uno mira en los últimos meses, Uruguay no se ha encarecido, porque el dólar ha bajado más o menos igual en la región y en el mundo. Si uno toma el año pasado, ahí ve que en Uruguay es el momento en que sí pasó este proceso de encarecimiento relativo. ¿El año pasado? El año pasado, en que el dólar bajó más que en otros países. Ahora, ¿por qué? Lo que vos preguntás, ¿qué efectos puede tener negativos o si es negativo para todo el mundo? Hay sectores para lo que claramente es negativo. El primero, y probablemente lo que escuchamos más, es el sector exportador. Claro. Y además es bien fácil de entender, ¿no? Es muy fácil de entender. Cobran en dólares, cuando lo cambian a pesos reciben menos pesos, están ganando menos. Eso es lo que ve el exportador, y tiene razón. Sobre esto déjame abro una puertita de comportamiento y específico de la comarca, ¿no? Es verdad, cualquiera puede entender, pucha, yo recibo dólares, ponerle un número satisfactorio, pero a la hora de cambiarlo, como el peso está fuerte, o el dólar barato, que es otra forma de decirlo también, sí, resulta que me dan pocos pesos. Ahí va. Pero en una economía tan dolarizada como la nuestra, culturalmente tan dolarizada como la nuestra, sí, pregunto una obviedad, yo sé que para vos llover sobre mojado. ¿Por qué le importaría tanto si, en definitiva, las cosas grosas, importantes de los ciudadanos, todo está marcado en dólares de algún modo? Porque tiene que pagar los salarios, ponele, claro, por ahí, y claro, eso lo explicaría. Sí, sí. Muchos de los costos que tiene el productor agropecuario, por ejemplo, son en pesos. Entonces, ahí tiene una diferencia. Todos sus ingresos son en dólares y buena parte de sus costos son en pesos. Sí, entonces, muchos de sus insumos también son en dólares también, ¿no? Sí, de acuerdo. No todos sus costos son en pesos. Uh-huh. Pero probablemente el grueso sean pesos. Está bien. Entonces, esa es la ecuación que mira, y en algunos y es lógico, en alguna empresa probablemente que esté media al límite, la diferencia cambiaria puede ser la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir. O sea que no es un tema menor tampoco. Okay. No lo subestimo como problema para las empresas. Y además el sector, por ejemplo, el sector agropecuario está expuesto a otros problemas. Puede tener un año espectacular de cosecha que te agarra con buenos precios internacionales
y le va muy bien, y tiene años como el año pasado, principio de este año, que te agarra una sequía, te deja patas para arriba. Entonces, también hay esa variabilidad, influye mucho. Y convengamos también que a veces te puede tocar que aunque tengas un atraso cambiario, todo, hasta el último grano que produciste lo vendiste y a un precio muy bueno. Entonces ponele que ante la mala noticia igual un poco te compensa porque te pagaron buena plata. Vos que tuviste otros años donde, como somos tomadores de precios, tuviste que aceptar que el grano quizá con un atraso cambiario no tan subrayado, pero te pagaron menos por los granos y de ahí tampoco era una buena noticia, ¿no? De acuerdo. Y los precios de los principales productos que nosotros exportamos tuvieron un incremento fuerte a principios de la invasión de Rusia a Ucrania, sí, claro. Pero en los últimos tiempos han tendido a bajar. Entonces también, es como decir, la ecuación tiene varios componentes, ¿no? El tipo de cambio es uno, probablemente de lo que se mira más, pero es uno de los componentes. El precio de lo que exportan, el volumen que exportan, la evolución de los costos, son otros componentes importantes de la ecuación, ¿no? También es malo para los que producen para el mercado interno y compiten con importaciones, porque se puede importar más barato y entonces va a tener que competir con productos más baratos el que produce para el mercado interno. A eso también tiene un perjuicio. Pero la parte positiva es para los consumidores. Claro. Para todos nosotros, en definitiva, que podemos comprar un celular, un electrodoméstico, una moto, un auto, lo que sea, más barato en términos de nuestro salario, en pesos, que antes. Entonces, y por eso ha aumentado el consumo, por eso nos resulta barato ir a Argentina, ¿no? Argentina también es una isla, no sé si el término es adecuado, es un escenario bien peculiar también, donde justamente ese comportamiento del dólar está siendo como distinto, lo que hace que la diferencia sea subrayadamente o artificialmente más generosa aún, ¿no? Totalmente. Argentina es un caso particular en que se refuerza esto, claro, porque Argentina tiene sus propios problemas, una devaluación descomunal en los últimos tiempos, una inflación muy alta. Nos subsidian ir porque nos hacen un tipo de cambio más favorable que el tipo de cambio oficial. Entonces, todas esas cosas extrañas que tiene Argentina hoy hacen que sea especialmente barato, y no todo tampoco. Pero no, sí, exacto. En todo caso, lo que sí podemos decir a esta altura es que el volumen de personas y por ende el volumen de gastos que hacemos cuando cruzamos la orilla mueve la aguja acá en Uruguay, sí, ¿no? Sí. Y ya no hablemos solo de la frontera, que parece ser muy claro, muy obvio. La canción Camino de los Quileros, con relación a otra frontera, tiene décadas, así que tampoco deberíamos sorprendernos tanto de esa cosa que a veces va en una o en otra dirección, también estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Pero a nivel más integrador de Uruguay, ¿también está marcando la aguja, decís? Sin duda. Estamos con un número de consumo de uruguayos en Argentina récord. En la estimación del CED estamos arriba, este año probablemente estamos arriba de $1.200 millones de consumo de uruguayos en Argentina. Es una cifra mucho más alta que cualquier año anterior que tomemos, y lo que vos decís también está impactando claramente en el comercio de frontera. La semana pasada estuvimos en Salto con Agustín dando una charla en el centro comercial y hablando con algunos empresarios. Claramente está impactando mucho, pero ya no solo en los departamentos del litoral, porque claramente mucha gente de Montevideo está yendo y se trae su surtido de pasta de dientes, desodorante, lo que sea. Sí, de los 6 o 7 rubros que tampoco, como dijiste vos al pasar, creo, no son infinitos, ¿no? No son todos. Yo imagino que en la ropa no debe estar incidiendo tanto este éxodo permanente, ¿no? Claro, y las cosas que uno no se puede traer, salir a comer o ir al cine, al teatro, sí, ¿no? Está bien. Pero también eso impacta después, porque probablemente el que se ve el fin de semana a Buenos Aires. Ya la gastaste allá. Ahí va. Saliste a comer allá, después la semana siguiente probablemente no salgas a comer acá. Pero entonces, a ver si te voy siguiendo bien, Hernán. Si tenemos que el atraso cambiario muy claramente perjudica a algunos, pero no necesariamente a todos, y el público en general, una cosa más horizontal, se puede ver beneficiada porque accede a determinados bienes y servicios a precio más accesible. Sí. ¿Estamos bien? De acuerdo. Entonces vos decís, bueno, decir que es mala noticia para todos suena por lo menos exagerado, ¿no es cierto? Sí. Hay otro aspecto que me permito decir, porque lo he aprendido de ustedes, y es que también es un elemento que contribuye a que la inflación no aumente. Sí. De hecho, el Uruguay ahora está viviendo un momento bien histórico con una inflación sostenidamente baja,
¿Estamos de acuerdo? Sí. Y como dijiste en el arranque, la inflación siempre ha sido mala. Y en particular para los que tienen ingresos fijos, los asalariados, ¿no? Así que Claro. desde ese punto de vista también. Entonces, ¿por qué se vive como un problema tan grande? Y si el Uruguay, en tantas cosas, por dimensión, por historia y por enclave geográfico, es una esponja que absorbe cosas de la afuera, ¿cuáles son los márgenes que tiene para modificar algo? Y acá me permito sugerir para que nos digas qué debería hacer el Banco Central, ahora que tanto desde la vecina orilla se habla del Banco Central, si puede hacer algo, si debería hacer, si lo poco que ha hecho, que se le reprocha, es un reproche adecuado o que se aleja de su rol. ¿Lo vemos luego de la pausa? Con gusto. ¿Sí? Estamos poniendo la mañana en camino con Hernán Bonilla. Estamos hablando de atraso cambiario, estamos hablando de economía. Preguntas, comentarios, opiniones llegan a través del WhatsApp 099-894-987. Pero también a través del chat en nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. No olviden marcar me gusta a la emisión de nuestro canal YouTube y tampoco olviden suscribirse a nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. ¿Habrá que dolarizar el Uruguay? Pregunta alguien. Ya venimos. Último tramo por hoy, Hernán. ¿Sí? Por hoy. Estamos charlando con Hernán Bonilla, el profesor de economía. A propósito, vos das clase en la ORT. En la ORT. ¿Y tus alumnos que son muchachos de grado, posgrado? ¿Qué? De grado. Yo doy Economía y Sociedad Uruguaya, que es una materia que está en varias carreras. La hacen los economistas, contadores, administración, relaciones internacionales. Es transversal en varias carreras. Entonces, partimos del concepto atraso cambiario. Ya vimos las dificultades de definirlo, porque cuesta y no se sabe exactamente cuándo es que se produce. Me llevo igual la idea de que cuidado con querer que Uruguay tenga comportamientos con relación al dólar distintos de los que tiene el dólar en el mundo. Sí. ¿Tá? Ese es un aprendizaje. Ojo, porque no siempre fue así. Cuando la crisis del 2002 justamente fue hijo de que, corregime, profe, Brasil, Argentina y Uruguay vivían como una especie de burbuja con relación al dólar, ¿no? Sí, sí. Y nos costó carísimo. Yo creo que es un aprendizaje que tenemos de que el tipo de cambio libre hay que mantenerlo. Creo que todo el mundo está de acuerdo con eso hoy. En aquel momento el plan de estabilización de los 90 tampoco fue tan malo, porque logró quebrar la inflación que de décadas en Uruguay, ¿no? Fue el plan de estabilización que funcionó, después de varios que fracasaron. Probablemente lo que estuvimos mal, y lo digo con el diario del lunes, que es mucho más fácil, es el no haber salido de aquel plan más rápido, ¿no? Después de que Brasil devalúa en el 99 y Argentina devalúa en el 2001, bueno, Uruguay probablemente se encontró en una situación difícil de que tendría que haber salido más rápido o antes de las bandas de flotación que limitaban el movimiento del dólar. Pero yo recuerdo que cuando Brasil devaluó en el 99, hubo voces que decían, nosotros más que seguir con Argentina, pasaron 2 años después, y, claro, ¿no? Y además, porque obligado a cualquier pelea, porque se había caído todo, ahí quizá debimos habernos subido al carro del Brasil, ¿no? Sí, lo he escuchado, sí, no digo que se debió haber hecho eso. Sí, no, yo creo que con el diario del lunes, creo que sí. No era tan fácil darse cuenta en aquel momento. Ajá. Son esas cosas que cuando uno mira, no era obvio tampoco. Bien. Si lo miras desde hoy, te digo que sí. Pero en aquel momento no soy tan duro con quienes no lo hicieron. Volvamos al hoy. Lo que sí podemos decir es que Uruguay no puede pretender tener un comportamiento alejado del mundo. Bueno, yo te diría en casi ningún tema, pero sí. En imposible, ¿no? No, y lo que vos preguntabas antes del corte, ¿qué podría hacer el Banco Central, ¿no? O si podría hacer algo. Yo creo que en buena medida no puede hacer algo más distinto de lo que está haciendo. Nada que, te lo digo de otra forma, no hay ninguna opción que tenga a mano que cambiaría mucho el valor del dólar. ¿Qué puede hacer? Puede bajar más rápido la tasa de interés, que es lo que está reclamando mucha gente, la Unión de Exportadores, varios economistas. Yo no creo que eso tenga gran impacto. Para que la gente entienda, bajar la tasa de interés implicaría que la gente se vea seducida por... pero si vos bajás la tasa de interés, la gente que tiene la plata en el banco ya no tendría tanto estímulo de tenerla. Habría menos dinero colocado en letras, en títulos y demás, y más pesos en el mercado. Pesos. Al haber más pesos, estos se abaratarían un poquito, digámoslo así. Esa es un poco la idea que está atrás.
Yo creo que eso tiene muy poco impacto porque la tasa de referencia que fija el Banco Central, yo creo que no movería mucho la aguja en ese tema. Pero eso es discutible. Y con relación a ese mismo plazo, a lo mejor es lo mismo. Y comprar o vender más o menos dólares. Ahí va, eso es lo otro que se le reclama. Con eso podría cambiar algo el tipo de cambio por un periodo corto, pero no te cambia mucho el valor del dólar a largo plazo. O sea, podría gastar muchos dólares, por decirlo de forma sencilla, el Banco Central en tratar de que suba un poco el dólar, pero el efecto sería un efecto de corto plazo y que probablemente gastaría muchas reservas, muchos dólares el Banco Central con poco efecto. Entonces, ¿para qué gastar reservas durante un mes, 2 meses, para mover un poco el tipo de cambio, un peso? No creo que mucho más, y después en 2 meses tenerlo en el mismo lugar que si no hubiera intervenido. Entonces, yo tampoco, no creo que eso sea muy efectivo. Entonces, porque acá me parece interesante definir algunas áreas. El Banco Central, entre comillas, con relación a este tema, no está interviniendo, ¿no? ¿Se podría decir eso? No compró ni vendió. Bien. Ese es un asunto, entonces, pero no lo hace porque la posibilidad de intervención mucho no mueve la aguja y hasta puede ser una lectura, generar problemas relativamente futuros cercanos que serían peor, entonces peor el remedio que la enfermedad, o porque también lo he escuchado, ya una actitud un poco más fundamentalista, es decir, no lo hago porque no le corresponde al Banco Central hacerlo. Son cosas distintas, ¿no? Sí. No, yo no creo que haya una posición del Banco Central de principista. No digo acá, pero algunos sostienen, ¿no? Los bancos centrales no están para hacer ese tipo de cosas. Sí, pero lo que ha dicho el presidente del Banco Central es que el mandato es no intervenir para modificar el tipo de cambio en sí, porque el objetivo del Banco Central es la inflación, no un tipo de cambio. Y no se pueden tener 2 objetivos a la vez. Si vos querés fijar inflación y tipo de cambio, no terminás fijando ninguno. Lo de los platitos chinos, aquello no funciona. El Banco Central tiene que tener un objetivo principal y enfocarse en cumplir su objetivo de inflación. No funciona en el sentido que esa imagen de Vergara que acuñó, ¿no? ¿Es inadecuada o...? Porque la imagen yo siento que es satisfactoria, ¿no? Es incumplible. Alguien que tiene que manejar varias aristas a la vez. Claro, pero no podés cumplirlo. Si querés tener todos los platitos chinos girando a la vez, varios se te caen al piso. Ajá. O todos se te caen al piso. Y en cambio, si vos te enfocás en uno, probablemente con ese uno te vaya bien. Primero que no es función del Banco Central atender a todos los platitos de la economía, ¿no? Pero la otra es, si quisieras hacerlo, no podés. No funciona. Quiero que el tipo de cambio sea 42 y quiero tener la inflación en 4%, no funciona, no podés. Una cosa mueve la otra, como ya hemos dicho. Claro, y te enfocás y los instrumentos que tenés a disposición para lograr uno pueden ser contradictorios con lograr el otro. Aún admitiendo algo que ustedes también nos enseñan, ya sea más, no sé cómo definirlo, más ortodoxos, que sería, digamos, tu mirada, ¿no?, de la economía, y lo que sería menos ortodoxo, ¿cómo se le llama? Menos ortodoxo, ¿tiene un nombre? Heterodoxo. Ay, esa es la jerga, digo, no, sí. Sin adjetivar, porque una cosa que detesto es ponerle adjetivo a los sustantivos, ¿no? Estamos hablando de más ortodoxo y yo grosereo, pero para que la gente ubique, sin una visión, o sea, si querés, con el rol que juega el Estado, o más de derecha, o más de izquierda, lo que se puede decir es que todos enseñan dos o tres cosas a esta altura bastante unánimes. Primero, lo dijiste recién, el atraso cambiario no responde a una única actor ni vector, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero la inflación tampoco. De acuerdo. Por lo tanto, alguien podría decirte, no, yo puedo mover un poquito para que el dólar suba un poquitín y no necesariamente tirar por la borda el tema inflacionario, porque la inflación también depende de otros asuntos. Está bien, está bien, es un debate interesante, se ha planteado eso. Yo lo que creo es que si vos querés jugar un poquito, démosle un poco menos de pelota a la inflación para ver si logramos mover un poquito el tipo de cambio, no vas a lograr mover el tipo de cambio y puedes tener una peor inflación. Es discutible, pero a Uruguay le ha costado, Uruguay viene con una inflación muy alta en términos relativos de hace muchos años. De la crisis del 2002 para acá, en el 2002 la inflación fue como 26%, pero después tuvimos inflaciones... Sí, en el entorno del 8%, ¿no? Ahí va, alrededor del 8%. Y eso era en términos relativos una inflación alta. Uh-huh. Eso es lo que nos cuesta entender a veces. Dejando afuera a Venezuela y Argentina, que se cayeron del mapa,
tenés Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, cualquier país de la región, Paraguay, que agarres, tenían una inflación que era la mitad de la de Uruguay. Entonces tenemos un problema, arrastramos un problema de inflación. Bajar la inflación, como se está logrando de aquel 8, algo parecido a 4, tiene un costo en el corto plazo, estoy de acuerdo. Pero los beneficios de lograr dejar la inflación en ese nivel son muy altos. Acá necesito que me ayudes a entender esto, porque eso que decís lo entiendo y en particular, no le importa a nadie, lo suscribo además, ¿verdad? Sin embargo, también he aprendido, gracias a ustedes, que las razones que provocan empujes inflacionarios no son las mismas. Si, por ejemplo, bajó la inflación, qué bueno, pero mirá, bajó la inflación, logró serio, porque sí, nadie compra nada. Entonces, como hay un consumo aplanado, bueno, sí, los precios no se mueven. Che, qué horrible, ¿cómo sube la inflación? Tranquilo, es un problema, sí, pero ¿sabés qué pasa? La gente está teniendo guita en el bolsillo y por lo tanto los bienes se escasean y tiende a subir, pero tranquilo porque las políticas salariales son tal que en general sube la inflación igual por debajo de lo que ganan los trabajadores. Entonces, eso con relación a la vida, que del fondo es lo que importa, la vida de las personas, ¿no? Sí, señor. Hacemos todo esto para pensar en las vidas de las personas, supongo, ¿no? Eso en realidad no termina siendo una tan mala noticia. ¿Qué hacemos frente a esos dos escenarios? Está bien, está bueno. El tema está en que, a ver, si los precios estuvieran bajando, porque hay, llamémosle, una deflación, o sea, una caída de precios, porque se está derrumbando el consumo, sería un problema. Uh-huh. Y en ese caso podríamos tener una baja de los indicadores de inflación por malas razones. Ahí estoy de acuerdo. Uh-huh. El asunto está en que los indicadores de consumo, cuando uno mira las estadísticas del producto, el consumo está aumentando. O sea, no es que esté cayendo la inflación porque está cayendo el consumo está aumentando. Entonces, yo creo que y además esta baja de la inflación que hemos tenido, que nos ha sorprendido a todos, Uh-huh. La de los últimos meses es una caída mayor a la que esperábamos, creo que todos los analistas. Está teniendo algunos efectos positivos muy importantes. El primero está en la recuperación del salario real. El gobierno se había comprometido a recuperar el salario real en su periodo de gobierno, ¿no? Y se discutía si se iba a lograr, si no se iba a lograr. Había mucha gente que decía que no se iba a lograr. Ya lo logró. Con la caída. ¿O se está logrando? No, ya se logró. Uh-huh. Con los últimos datos de los últimos meses de la inflación que estamos teniendo en 4,11, si no me acuerdo mal el último dato, y las pautas de los consejos de salario que se están fijando, el indicador de salario real que seguimos hoy ya es el mismo que en 2019. Pero para el salario que ganó hoy el trabajador en septiembre, sí, ¿ese ya tiene la recuperación salarial? Sí. ¿En el ámbito privado también? Sí. Sí. Está ahí, empató recién, ¿no? Uh-huh. Pero esa recuperación fue más rápida de lo que esperábamos gracias a la baja de la inflación. Y esos son los efectos positivos sobre la vida concreta de la gente, ¿no? Claro, para que lo entienda mi tío abuelo, al empleador, en la medida que la inflación no ha sido tanto, le cuesta menos llegar al número que hizo recuperar el salario a su empleado, digamos. Claro, tenemos que acordarnos que hubo en la pandemia un acuerdo salarial acordado con el gobierno, el PIT-CNT y las cámaras empresariales que admitió una caída del salario real enfocándose o priorizando la creación de empleo. Claro. Eso funcionó. Sí. Porque, que por otra parte, hago yo un paréntesis, no sé si vos te querés sumar al mismo, habla también de cierta solidez y madurez de los actores políticos del Uruguay, cada uno en su distinto lugar y con sus distintos intereses, sí, pero cuando las papas queman, hay algo que no se pone en juego, ¿no? No, fue muy bueno el acuerdo. Primero que se alcanzara un acuerdo en esas circunstancias fue muy bueno. Y hay que reconocer la mayor parte de madurez, yo diría, fue de PIT-CNT, que tuvo una actitud muy positiva. Y creo que reconociendo algo que todos en una circunstancia de crisis pensamos que es mejor mantener el trabajo y ganar 3%, 4%, 5% menos en términos reales que perder el trabajo y perder el 100% del ingreso, ¿no? Sí, sí. Y además, con la pandemia, evidentemente iba a haber una caída del empleo por las actividades que estaban cerradas forzosamente y todo lo demás, pero que después cuando eso se
tendiera a normalizarse, que la recuperación de empleo fuera más potente. Sí. Y eso se logró. Bien. Hoy estamos con... No solo se recuperó el empleo pandemia, se recuperó... Ojo el golpeteo en la mesa. Perdón. Se recuperó casi todo el empleo que se había destruido en los 5 años anteriores, que fueron 5 años consecutivos de pérdida de empleo. Bien, entonces... No quiero entrar al debate que me apasiona, te me generarás, acerca de la recuperación salarial, en el entendido de que lo que perdiste en estos 4 años, lo perdiste, eso no se recupera. Habría que preguntarse si el concepto justo, no hablo en esta coyuntura, que se usa habitualmente, es recuperar, porque lo que perdiste lo perdiste, ¿no? Está bien. Desde el punto de vista semántico, rediscutir si estamos hablando, si es justo el término, Está pero bien. no viene al caso, y ahí está atravesado por las miradas políticas que dicen, bueno, perdió salario, esta ha sido una mala noticia para la gente. Lo cierto es que es verdad. En un momento el gobierno dice, en el marco de la pérdida, que es indiscutible, porque además en los números acá se cree otra cosa buena del sistema nuestro, ¿no? Sí. Se va a recuperar y se recuperó según vos. Lo interesante que vos decís es que para que eso sea posible fue importante la baja de la inflación. Claro. Si no hubiéramos tenido la baja de la inflación de estos últimos meses, no tenías hoy la recuperación del salario Pero real. déjame seguir el razonamiento. Y la inflación, entre otras cosas, alcanzó un guarismo histórico, bastante excepcional en el Uruguay, en torno del 4%, ¿voy bien? Sí. La mitad lo que nos habíamos acostumbrado, ¿no es cierto? Sí. Entre otras cosas, porque el dólar cotiza como cotiza. Sí, yo creo que el valor del dólar ayuda a esa baja de la inflación. No creo que el Banco Central haya operado para mover el tipo de cambio para que eso bajara la inflación. No debería ser así por lo que dijiste antes, que en todo caso está ocurriendo en Uruguay lo que está ocurriendo en el mundo, por lo menos este año. Y que de hecho lo que hablábamos antes también, que no intervino el Banco Central. O sea que no fue que estuvo comprando y vendiendo dólares para que pasara eso. ¿Sabes en quién pienso ahora? En los exportadores, que en Uruguay, ¿quiénes son? La gente que está en la carne, la gente que está en la agricultura. Sí. No sé si esto en el software incide algo, que también es un... Menos porque está más dolarizado. Pero digamos, el Uruguay agrícola, podríamos decir, ¿está bien lo que digo? Sí. Para el Uruguay agrícola, esta cotización del dólar es mala noticia. Sí, claro. Como dijimos en el arranque. Sí. La pregunta es, pero si quisiera el Uruguay agrícola tener una mejor noticia, impactaría en alguna proporción en la inflación y por lo tanto en ese objetivo de que las personas recuperen su salario. Claro. Y después entonces tenés que dejarlos que protesten, pero miren que no se las vamos a cambiar. Eso es un poco lo que vos apuntabas al principio, de que los efectos para los distintos agentes económicos son distintos. En economía se habla de trade-off, ¿no? De la contraposición de intereses o objetivos que pueda haber. Y lo que decías vos, lo que es bueno para uno puede ser malo para otro. Y pasa con todo. Y que además, si vos, qué es lo complejo que tiene la economía, cuando uno se imagina a veces que, no sé, el ministro de Economía o el presidente del Banco Central tiene un panel de control y toca un botón y pasa lo que quiere. Sí, sí. Cuando vos tocas un botón acá, no te cambió solo la variable que querías tocar, te cambió todas las otras variables de la economía también. Y eso no es fácil, no es directo. Y es peligroso ponerse a juguetear con variables que uno no domina del todo. Porque lo que quiero... Mirá vos, lo que me estás haciendo reflexionar vos, yo no lo tenía así pero bueno, conversando contigo, nosotros históricamente, quiero sacarle cualquier sesgo de ninguna naturaleza, históricamente nos hemos acostumbrado que el sector agrícola del Uruguay, que ha sido históricamente muy importante, ya no solo en la economía, sino hasta una especie de identidad nacional, Sí. ¿voy bien por ahora? Sí. Ha desarrollado un relato que podría resumirse: al Uruguay y a los uruguayos le va bien en la medida que a nosotros nos vaya bien. Sí. No estoy inventando nada, ¿no es cierto? Resulta que ahora no les está yendo mal, sería exagerado decir que les está yendo mal, ¿no? Y, bueno, si vos sumás la sequía y cosas, les fue mal. Bueno, justo en bueno, pero el Estado también accionó algunas cosas a propósito Sí. de la emergencia que incluso siguen vigentes más allá de que la sequía ya terminó, ¿no? Lo acaba de anunciar el gobierno. Sí, la emergencia sigue. Bien. No, lo que quiero decir es esto. Resulta que ahora, porque el dólar está planchado, su rentabilidad, llamémosle así, no es del todo satisfactoria,
claro, ahora los precios han bajado a nivel internacional y se puede armar un problema, ¿no es cierto? Sí. Y sin embargo, vos mismo acabas de decir, los asalariados se están recuperando salariados, el consumo no ha caído, sino que está aumentando, y encima la inflación es baja. Pero no era que cuando a ellos le iba mal, al resto le iba mal. Está bien, está buena la pregunta, la observación. A ver, en términos generales, yo creo que es cierto, además que es un buen eslogan, que si al campo le va bien, al país le va bien. Sí. Ahora, eso no quiere decir, porque hay muchos intereses y que pueden ser contrapuestos en muchas circunstancias, de que hay que ver toda la película, todos los agentes, hay que tratar de pararse a mirar además el largo plazo y no solo el corto plazo. Pero yo creo que hay que reconocer, uno no puede pelearse con la realidad. Como vos decías, los indicadores son confiables y son confiables. Serrat dice, la verdad no es buena ni mala, lo que no tiene es remedio. Es eso. Es eso. El asunto está en, reconozcamos toda la realidad. Tenemos datos muy buenos de empleo, excelentes datos de empleo, número récord de personas trabajando, muy buena creación de empleo en el año pasado y eso está muy bien. Recuperación del salario real es un buen dato. La baja de la inflación es un buen dato. Uno ve los números del consumo, son buenos datos. Ahora, también tenemos atraso cambiario. Y también, que es otro tema más de largo plazo, parte de este encarecimiento que hemos tenido no es coyuntural. Uruguay probablemente va a ser un país más caro de lo que era, o dicho de otra manera, el atraso cambiario que tenemos, depende de quién lo mida, sea 20%, 15%, 10%, no se va a revertir todo, porque Uruguay va a ser, por lo menos por un tiempo, más rico que Argentina, porque Uruguay pasó a ser un país más rico en términos latinoamericanos, porque el producto creció, Argentina en los últimos 10 años está estancado y en términos de producto por habitante cayó. Uruguay en los últimos 10 años creció. Y se despegó de Argentina. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que vamos a ser estructuralmente algo más caros. Y con eso tenemos que entrar en una discusión más profunda, que es ¿qué podemos hacer con eso? Porque todos estamos de acuerdo en que no queremos ser más baratos en base a salarios bajos. Entonces, ¿cómo sostenemos esos salarios? ¿Cómo sostenemos que los salarios reales sigan creciendo? Y ahí estamos en una discusión mucho más grande. Lo que ameritará próximos encuentros, como dijimos hace un rato. Para terminar, mira, justo, ¿dónde fue que leí hoy acá? Bueno, no sé, lo leí en el País, creo, que es probable que haya un empuje al aumento de los combustibles, habida cuenta de los índices internacionales, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sí. El último dato, la semana pasada lo conversamos con Gabriela Mordecki, que es una economista como vos, heterodoxa, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? No, yo no la voy a calificar no, pero pensé que era una cosa como... No, pero no sé cómo se define ella. Bueno, está. Yo digo, ortodoxa no es. Está bien. ¿No? Después igual me gustaría sacarnos las plumas, no las plumas en el mal sentido, al revés, reivindicar las plumas, pero de un lugar de, sí, claro, yo porque vivo la vida así, yo porque vivo la filosofía así, ¿verdad? Es una cosa que... Yo no tengo problema con mi definición, sí, pero digo, no, está bien, entendido. Entonces, la economía, el crecimiento de la economía en Uruguay se planchó ahora el último dato, ¿no es cierto? Este año nosotros creemos que la economía va a crecer alrededor de 1%, que es un crecimiento muy bajo, parecido a estancamiento. Muy bajo, parecido a estancamiento. Entonces, por decir dos cosas nomás, una economía con estancamiento y por tirarte un dato, con la suba de combustibles que va a influenciar en la inflación, ¿no? No hay forma de que eso no ocurra, sí. ¿no? De algún modo, ¿movería algo el tema del dólar o son carriles totalmente independientes? Y segundo, ¿no afectaría el consumo y por lo tanto esta especie de... no quiero usar eso para no ser frívolo, pero de que las cosas arrojan buenas señales? Es justo en el año que viene, donde además por disposición constitucional el gobierno ya no tiene posibilidad de, digamos, de generosa billetera, porque ya está y cualquier gobierno inhibido, ¿no? Sí. Yo creo que en términos, hay algunos indicadores económicos que yo creo que van a seguir. Yo creo que el empleo en términos generales va a seguir en buenos niveles. Tenemos este año la economía va a crecer menos de lo que esperábamos hace unos meses, pero
se va a compensar con que el año que viene vamos a crecer más de lo que esperábamos. Se va a ver un pequeño efecto rebote el año que viene. Ajá. Entonces, vos vas a terminar teniendo, probablemente si vos tomás este año y el año que viene, un crecimiento del 2 y pico %, que es parecido al crecimiento a largo plazo de la economía uruguaya. Entonces, no veo que... 12 poco igual, ¿no? Es poco, sí. Digo, para la ambición que como país deberíamos tener, Es más allá de los sesgos No, ideológicos. totalmente. Hay volviendo al tema de la próxima entrevista, una de las grandes preocupaciones que deberíamos tener es cómo aumentamos la tasa de crecimiento a largo plazo. Porque creciendo al 2 y pico % no hacemos patria. Ese sin duda es un tema, pero digo, en términos de lo que estamos hoy, lo que vamos a terminar creciendo en este bienio es el crecimiento de la economía de largo plazo, con un mercado de trabajo en buenas condiciones, con un salario real recuperado. Sí creo que hay que seguir qué pasa con la inflación en los próximos meses. Yo creo que va a seguir bien. El año que viene creo que es la prueba del 9, de ver si estos niveles de inflación que alcanzamos van a lograr sostenerse en esa mitad de la que veníamos teniendo, o tenemos algún rebote. Por eso la tarea del Banco Central tiene que seguir enfocada fundamentalmente en la inflación. Hernán, gracias por el tiempo y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Encantado, muchas gracias.